Saludos hermanos y amigos, Shalom. Bienvenidos todos a un nuevo estudio de la palabra del Todopoderoso. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección 7 de nuestra serie de lecciones para la asamblea especialmente. Hoy el tema de hoy es el mensajero del nuevo pacto. Vamos a estar estudiando ese tema, a ver quién es el mensajero del nuevo pacto que se menciona de manera más o menos enigmática en los escritos proféticos. Y vamos a mostrar enseguida en la pantalla con la lección que tenemos escrita para ustedes. El verso clave o básico de esta lección es Malaquías 3:1, que dice: "He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Adón, a quien desean ustedes". Aquí está hablando el todopoderoso Yahweh. ¿eh? Y cuando él dice que envío a mi mensajero, él está hablando del Mashiach, del Mesías, ¿sabe? Eso se cumplió en el Mesías. Para empezar, tenemos que establecer eso. Por lo tanto, aquí este, se menciona a esta persona del Mesías de manera, digamos, enigmática, o sea que no se dice claramente quién es, pero es una predicción. Y se menciona con dos títulos. Primero lo llama mi mensajero, aunque eso se puede aplicar también, se puede entender que se cumplió con con el precursor del Mesías, que fue Johanán, el inmersor, ¿verdad? Llamado, conocido más como Juan el Bautista. Ese puede decir que es el cumplimiento de esa parte, mi mensajero, que en hebreo se dice malach, en griego ángelos, pero ustedes saben que ambas palabras, hebrea y griega, significa mensajero. Y se puede aplicar lo mismo a ángeles del cielo que a seres humanos. Pero entonces luego menciona, luego vendrá a su templo el Adón. Ese es un título hebreo que se puede traducir el amo. Algunos lo traducen el Señor, otros lo traducen el maestro o el amo, ¿verdad? O simplemente se usa el título hebreo el Adón. Ese específicamente es el que se refiere al Mesías. Aunque el Mesías también fue un mensajero, ¿verdad? En ese sentido fue que lo dije al principio, fue mensajero. Pero en este texto particular se menciona a Johanán o Juan el inmersor como el mensajero y al Mesías como el Adón, que vendría a su templo, al templo de Yahweh. Se cumplió eso al pie de la letra cuando el Mesías Yahushua entró al templo de Yahweh. Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Vamos a ver la introducción que nos tiene que decir. Esta lección se propone dar a conocer lo que en realidad es el nuevo pacto de Jeremías 31:31. ¿Quién fue el mensajero de la primera parte de Malaquías 3:1? ¿Y quién es el ángel del pacto? El ángel del pacto de la segunda parte de Malaquías 3:1. Se pretende invitar a la reflexión y al intenso estudio escritural o bíblico, en lugar de una transmisión sencilla que, como se dice, de yo escuché decir, dicen. No, pretendemos llegar al objetivo más profundo, un cuidadoso estudio, aunque breve, pero sí un cuidadoso estudio dirigido por el Espíritu de Santidad de Yahweh, que nos revela una evidencia concluyente en las Sagradas Escrituras de que este fue el pacto confirmado por Yahushua con el pueblo de Israel. Y la primera parte o primera sección, vamos a determinar cuál es el alcance profético de la profecía de Jeremías 31, versos 31 al 34. Y aquí la tenemos en la escritura, copiada en la pantalla. Jeremías 3:31 empieza diciendo: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza, que es lo mismo que decir un nuevo pacto. Ambas traducciones son correctas. ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No, con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. O sea, están las dos casas, casa de Israel y casa de Judá.
y con esos es que se hace el nuevo pacto según esta profecía. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o sea, Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré, esto es lo más importante, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Lo esencial aquí es que el nuevo pacto no depende de la promesa del pueblo. Esa es la ventaja del nuevo pacto sobre el viejo pacto. En el antiguo pacto, Yahweh dijo, bueno, ustedes obedecen esto y serán mi pueblo. Y el pueblo de Israel dijo, sí, obedeceremos y haremos todo lo que Yahweh diga. Eso es lo que constituye el antiguo pacto. Ese compromiso de uno y de los otros. Compromiso de Yahweh de ser el poderoso, el Elohim de Israel, y el compromiso de Israel de obedecer las leyes de la Torá, ¿verdad? Del pacto, de la Torá, de la ley del Todopoderoso. Así que ese pacto dependía de la promesa del hombre, en parte, ¿no? De obedecer. Mientras que el nuevo pacto no depende de la promesa del hombre. Al contrario, depende únicamente de la promesa de el Todopoderoso Yahweh, de que Él pondría su Torah en el corazón, en la mente y el corazón de su pueblo. ¿Eh? Y entonces, cuando Él ponga la mente, la Torah en la mente y el corazón de su pueblo, entonces, dice Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Eso es el nuevo pacto. Eso es la nueva alianza. No hay nada de misterioso en eso. Luego dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh o conoce a Yahweh, como dicen otras traducciones, porque todos ellos me harán caso o me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Ahí está esbozado lo que es el nuevo pacto o la nueva alianza o la alianza renovada o el pacto renovado, como algunos prefieren decir, aunque en realidad significa lo mismo. Ahí está, dicho en palabras del propio Padre Celestial Yahweh, a través de su profeta, por supuesto. Entonces, vamos al punto 2. ¿Qué dos evidencias adicionales para el cumplimiento de esta profecía se manifiestan en el libro de Malaquías 3:1, que es el que leímos al principio? Miren, yo envío mi mensajero a aclarar el camino delante de mí, y el Adón que ustedes buscan vendrá pronto a su templo, vendrá de pronto a su templo, el cual, en cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Aquí hay algo interesante porque cuando se dice que el mensajero, que en este caso el cumplimiento de esto fue Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, dice que vendría a preparar el camino de Yahweh. Y entonces algunos interpretan equivocadamente que eso indica que Yahushua es Yahweh, porque ya, Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Yahushua el Mesías. Pero eso es una interpretación equivocada que no toma en cuenta el contexto histórico y el contexto cultural del idioma hebreo. ¿Ok? El camino de Yahweh que se menciona aquí es que él iba a enviar el Mesías. Esa era su promesa. Él iba a enviar el Mashiach. Ese es el camino de Yahweh. Además, Yahushua es el camino de Yahweh. Entonces, lo que hizo Johanán el Inmersor al preparar el camino para la venida del Mesías es preparar el camino de Yahweh, el Padre, cuyo camino es el enviar al Mesías o el Mesías mismo. De manera que no tiene nada que ver con que sean ambos la misma persona, como equivocadamente se enseña por ahí, ¿verdad? De hecho, está hablando de dos personas distintas. Dice Yahweh, que él es el que está hablando, vendrá de pronto a su templo Adón, el amo, el maestro, ¿m? este, a su templo. Y ese es el Mesías.
sea, que está hablando Yahweh y dice que va a enviar al Mesías y que iba a llegar a entrar a su templo. Muy bien, vamos a seguir a la parte siguiente, la 3. ¿Quién cumplió con la primera parte de Malaquías 3:1 de acuerdo a Yahoshua? Lo hemos dicho ya, pero vamos a leerlo de la propia escritura, ¿ok? Y de las propias palabras del Mesías. Primeramente, Mateo 11, 7 al 11. Mientras ellos se iban, Yahoshua comenzó a hablar de Johanán, de Juan, a las multitudes y preguntó, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una vara sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas o de ropa delicada? Los que visten con ropa delicada están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito. Yo envío mi mensajero. Ahí él da la interpretación de Malaquías. Yo envío mi mensajero delante de tu presencia, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Johanán el inversor, o como dicen otros, Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino del cielo es mayor que él. Interesante esto, ¿eh? Así que ahí vemos en las palabras del propio Mesías la interpretación de Malaquías, del pasaje de Malaquías que ya habíamos leído. Y nuestro comentario dice, es muy importante estudiar y fijar la atención en las palabras de Yahoshua, ¿verdad? Del Mesías. Es decir, la primera parte de la predicción de Malaquías, capítulo 3, verso 1, se refiere a Juan el Bautista, así llamado en español, ¿verdad? En hebreo se llama Johanán Hamadbil, que quiere decir Johanán el inmersor, el que sumerge a la gente. Entonces hay que tener en cuenta, hermanos, que las profecías nos hablan de dos mensajeros y no de uno. ¿Eh? Un mensajero fue Johanán el inmersor, pero el Mashiach, que también se le llama el Adón, el amo, también fue mensajero de Yahweh. En ese sentido, pues podemos ver que se trata de dos mensajeros, aunque no lo dice así de claro en el texto, pero es obvio por cómo se desarrolló la historia una vez que aparece el Mashiach, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora Malaquías 3:1, pero recalcando en la segunda parte, bueno, ya lo hemos leído. Ahora lo que vamos a ver es en Hebreos 12:24, cómo o quién cumplió con esta misión, cosas que hemos dicho ya, pero tenemos que verlo en la propia escritura. Miren, en Malaquías 3:1, la parte segunda, dice, en cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Y eso, como ya les dije, es una manera un poco enigmática de decirlo, era el mensajero del pacto, pero no especifica quién es el mensajero del pacto, o no da un nombre. Entonces, en Hebreos 12:24, habla del Mesías y dice, a Yahoshua, el mediador de la nueva alianza o del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Hebel o Abel. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos, que yo entiendo que fue Pablo, llama a Yahoshua el mediador del nuevo pacto o el mediador de la nueva alianza. Entonces, eso es precisamente, aunque no lo diga así de claro, es una manera de identificar a Yahoshua, el Mesías, como mediador del pacto con aquel Adón que se predice en el Malaquías, que vendría a su templo. ¿Ven? Entonces, en el mismo Nuevo Pacto, que muchos llaman el Nuevo Testamento, pero es un nombre equivocado, ¿verdad? Porque testamento es otra cosa. Este, pues ahí mismo en ese Nuevo Pacto, en los escritos del Nuevo Pacto, se identifican estos personajes, ¿verdad? De la profecía de Malaquías. El mensajero del Nuevo Pacto se refiere a Yahoshua, eso está claro. En Hebreos 8, 8 al 12 es una cita de la profecía de Jeremías 31 verso 31 al 34, palabra por palabra. Así que los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos
tratan del establecimiento del nuevo pacto. Usted lo puede leer en su propia Biblia y se va a dar cuenta claramente de que ahí está hablando del nuevo pacto, que es de lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Vamos al punto 5. Hizo una manifestación Yahoshua en la que determinó que él era mensajero de ese nuevo pacto. Vamos a leer Juan 14, verso 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Ajá. Aquí no dice yo soy el mensajero del nuevo pacto, pero en estas palabras que él expresó, lo dice de otra manera. Porque si el Padre lo envió con un mensaje diciéndole qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hablar, cuál es el mensaje que tiene que dar, y el Padre le da ese mensaje, ¿m? Entonces, ¿qué es lo que es él? Un mensajero, obvio. El Mesías es un mensajero, aunque no lo diga así de claro, ¿verdad? Pero es obvio que si el Padre lo envía con un mensaje, entonces el Mesías es el mensajero, es un mensajero. Y otra cosa interesante aquí es que está siempre, hermano, es que en toda la escritura, especialmente en el Nuevo Pacto, se implica o se dice claramente a menudo lo que voy a decir, que siempre se presentan dos personas, no una sola, dos personas que tienen que ver con la salvación, el Padre y el Hijo, y son dos distintos seres, obvio, porque de otra manera, si fuera la misma persona, como dicen algunos, de que es uno solo, que no son dos, entonces nada de esto tiene sentido de estas escrituras, ¿ok? El mismo Mesías dice que las palabras que ustedes oyen, dice el Mesías, a sus apóstoles les dijo, no es mía, sino del Padre. Entonces hay dos personajes. Uno es el yo que es el Mesías y otro es el Padre que lo envió. Sencillo, elemental. ¿Ok? Un mensajero es alguien que es enviado con un mensaje. Eso ya lo hemos explicado. El mensaje no es de él, no es de él, del mensajero, sino del que lo envía a él. Por lo tanto, y en otros pasajes el Mesías también lo dijo en otras palabras, que nada de lo que él decía era de su propia iniciativa, nada de lo que él decía o hacía, sino que él dijo, lo que oigo decir al Padre, eso es lo que digo. ¿Ah? O sea, hay uno allá en el cielo que le hablaba y le decía lo que tenía que decir y hacer, y él lo hacía y decía. Punto 6. Como mensajero oficial de Yahweh, ¿a quién le trajo el mensaje? Mateo 15:24, eso es muy importante también. Y respondiendo, el Mesías Yahushua dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Por eso es que, hermanos, hay algunas acciones de Yahushua descritas en el Evangelio que son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Cuando da la impresión de que él rechaza a los gentiles, y no es que los rechaza así de plano, sino que dijo lo que dijo cuando aquella mujer cananea, ¿se acuerdan? Este, que le pidió un milagro para su hija, y él le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perritos. Esa es como una manera de decir, este mensaje que yo traigo de salvación y de sanidad para los enfermos es para Israel. Porque en esa parábola que él profirió ahí en una corta oración, está diciendo que él fue enviado a Israel. Pero si ahí lo dice, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso incluye no solamente al Israel físico que estaba allí en el siglo I presente, que ya se llama generalmente los judíos, sino que también incluye a los israelitas de las 10 tribus perdidas, así llamadas perdidas, porque para el Padre no están perdidas, Él sabe dónde están. Este, incluye eso también. Por eso es que muchos de esos que entraron en el bajo el nuevo pacto, que entraron al redil del Mesías para pertenecer a la novia o componer lo que llaman simbólicamente la novia del Mesías,
eran israelitas también, pero estaban perdidos en el mundo, habían perdido su identidad. Y eran gentiles, sí, porque se habían convertido en gentiles al perder su identidad israelita, pero en realidad eran parte del pueblo de Israel que había perdido su identidad y ahora recobraban su identidad al entrar al redil del Mesías para formar la novia, parte de la novia de Israel, aunque también vendrían junto con ellos gentiles, propiamente gentiles, ¿verdad? Que nunca habían sido israelitas. Así que hay de todo ahí en lo que se compone la novia de Israel, perdón, del Mesías, que es parte de Israel, como ya explicamos en otro tema, es hija de Israel, pero es ya un cuerpo aparte, es cuando se habla simbólicamente de la novia de Israel. Aunque cuando se habla del pueblo de Israel en general, pues es un solo pueblo. Pero ya el concepto de la novia de Yahweh y la novia de Israel son dos conceptos distintos, metafóricos, simbólicos, proféticos, que no se pueden mezclar una cosa con la otra. Ya hemos explicado eso, como les dije, en otro tema, ¿verdad? Que se titula Las dos novias. Ok, entonces el mensaje del Mesías fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso el Mesías no le predicó así abiertamente a todas las naciones. Él no hizo como diríamos, una campaña de viajes misioneros al extranjero para predicar la buena nueva del reino a los gentiles. No, nunca hizo eso. Él comisionó a un hombre, un sabio fariseo, judío fariseo, de la tribu de Benjamín, llamado Shaul, pero que luego se le cambió el nombre a Pablo y también se le dice Saulo y Pablo. Entonces él comisiona a Pablo, a Shaul, para llevar ese mensaje de la buena nueva del reino a las naciones, a los gentiles. ¿Eh? Pero el Mesías en persona no lo hizo. Él envió a él, a Pablo, pero antes de enviar a Pablo, había comisionado a sus discípulos, ¿verdad? Sus 12 apóstoles, para ir a todo el mundo y predicar el evangelio, la buena noticia a todas las naciones. Él los comisionó primero que a Pablo, pero después comisionó a Pablo para una obra especial que los otros discípulos no podían hacer, estaban más limitados, pues, por distintas circunstancias. De hecho, anyway, algunos de ellos murieron, de los discípulos, antes de cumplir su ministerio. Y Pablo, pues, le ejerció ese ministerio por más tiempo que algunos de los otros discípulos. Como se puede apreciar por estas palabras de Yahushua, no hay ningún registro o pacto hecho con los gentiles. Eso es un hecho. Concedemos mucha importancia a este señalamiento que acabo de enunciar, ya que la opinión y enseñanza de los teólogos modernos es la de enseñar que con la muerte del Mesías ya no hay que obedecer las leyes, ¿verdad? Debido a que a los gentiles se les evangeliza ya ahora con un nuevo mensaje, según ellos, ¿verdad? En una forma diferente a la casa de Israel. Hermanos, ¿cómo podría ser esto cierto a la luz de Juan 4:22, que dice, ustedes, esto se lo dijo Yahushua a una mujer samaritana que no era judía, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas. Esa es otra forma de decir de los judíos, ¿verdad? Pero en hebreo se dice yahudim, yahuditas. Oye, esta expresión está preñada de significado. Y cuando este maestro Mesías le habla a esta mujer que no es judía, no es israelita, le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ahora yo pregunto, ¿a quién adoraban los samaritanos en el siglo I? Porque este drama se desenvuelve en el siglo I, ¿verdad? Cuando estaba aquí en la tierra el Mesías. ¿A quién adoraban los samaritanos? Era una mujer samaritana. ¿A quién adoraban? Los samaritanos adoraban
a Yahvé, como ellos lo llamaban, a Yahweh, como le llaman los hebreos, el mismo poderoso o Dios, si usted quiere usar la palabra Dios, el mismo Dios de Israel, pero no lo conocían. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Eh? Ustedes adoran lo que no conocen. Otras palabras, está diciendo, ustedes adoran a Yahweh, sí, pero no lo conocen, no lo conocen. Entonces luego dice, nosotros, ¿y quién es ese nosotros? A ver, los judíos. Nosotros, dice él, ¿y se incluye él en el nosotros? Obvio, porque si no nos diría nosotros, nosotros. Él hubiera dicho el pueblo judío, adora lo que conoce, pero no. Él dice nosotros, podemos añadir en paréntesis, los judíos. Nosotros los judíos, dijo él, adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos, de los yahuditas. Procede, no dice que le pertenece a, sino que procede, porque Él es la salvación. Y entonces la salvación viene del pueblo judío, pues procede la salvación de los yahuditas, de los judíos. Ahora, hay otro dato interesante aquí. Alguien me preguntó una vez, en ese debate que se ha formado en tiempos modernos de si Yahushua es Dios o si no es Dios, o si es Yahweh, si no es Yahweh, ese debate que circula por ahí, especialmente en el Internet, pues una persona que me escribía, después de yo explicarle, ¿verdad? Lo que enseña en las Escrituras, que Yahweh es el Padre, Yahushua es el Hijo, que son dos, y que Yahweh es el Elohim verdadero, y que Yahushua, porque la palabra Elohim se traduce generalmente como Dios, pero también se puede traducir como juez, ¿sabes? Significa juez también, además de poderoso, porque el significado básico es poderoso, de la palabra Elohim, el poderoso. Entonces, Yahweh es el poderoso verdadero, eso está claro en todas las escrituras. Ahora, luego viene Yahushua y es, en cierto modo, un ser poderoso también, y es su juez también, porque el mismo Padre lo comisionó para ser juez, lo dice en el Evangelio, que lo ha nombrado juez. Entonces, en ese sentido, pues el Mesías es juez también, es poderoso también, pero no es el poderoso. Como dice en Primera de Corintios 8, 3 en adelante, porque hay muchos Elohim por ahí, sea en el cielo o en la tierra, mas para nosotros, dice Pablo, y cuando dice nosotros se refiere a los creyentes mesiánicos, los discípulos del Mesías, mas para nosotros hay un solo Elohim, o si usted prefiere en griego, un solo Dios, el Padre. Ahí no hay duda alguna. Aunque ese texto no está en el estudio hasta esta parte, pero es pertinente. Por lo tanto, aquí, cuando dice nosotros adoramos lo que conocemos, este muchacho que me escribía dice, bueno, ¿y Yahushua adoraba a Dios? Preguntó él, ¿no? O sea, Yahushua adoraba a Yahweh. A él le parecía en su mente que si Yahushua es Dios, como se le enseñó en el cristianismo, por una traducción equivocada de Juan 1.1 y otros, que Yahushua es Dios, no solamente un Dios, se le dice que Él es el Dios Todopoderoso, eso es lo que enseñan erróneamente los maestros cristianos. Entonces este muchacho, una vez que escucha las explicaciones nuestras del Evangelio, entonces la pregunta que le quedaba en el aire era, pero entonces, Yahushua adoraba a Dios, adoraba a Yahweh. Él como que le parecía que si es Dios, él no tenía que adorar a Yahweh. ¿Se dan cuenta? Lógico. Pero entonces le mostramos ese pasaje que acabamos de citar aquí, ¿ok? Que lo tenemos aquí en la pantalla. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros, se incluye, adoramos lo que conocemos. Entonces es obvio, es claro, es sencillo, es palpable en este pasaje que acabamos de citar de la Escritura, que Yahushua adoraba a Yahweh también. Claro, si él es el poderoso, omnipotente y el poderoso de Israel. Yahushua era un judío, parte de Israel, adoraba también a Yahweh, al Padre. ¿Ok? Elemental, hermanos. Esto no hay ningún misterio en esto. Esto es elemental y sencillo.
¿ok? Pero vamos un poquito más adelante en nuestro tema. Y a la luz de Jeremías 31, 32 y 33, vamos a determinar la efectividad del cumplimiento profético, tomando en cuenta Éxodo 24, versos 7 y 8, y Mateo 26, 28 y Mateo 27, 25. Vamos a leer ahora eso. Éxodo 24, 7 y 8 dice: entonces tomó el registro de la alianza y se lo leyó en voz alta Moisés al pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos y obedeceremos. Moisés tomó la sangre de un animal y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza o del pacto que hace ahora Yahweh con ustedes tocante a todos estos mandamientos. O sea, que según la costumbre antigua, se usaba de ratificar o concertar un pacto o una alianza mediante la sangre, mediante sacrificar un animal y dedicar la sangre, ¿verdad? O derramar la sangre en símbolo de que está concertando un pacto, una alianza. O sea, eso era usual, tradicional, eso era la costumbre en aquellos tiempos, no solo en Israel, sino en otras naciones también. Pero a lo que nos toca a nosotros es lo que pasaba en Israel. Y ese fue el, la expresión que acabamos de leer aquí, que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Vamos a ver ahora el otro pasaje de Mateo 26, 8 y 27, 25, cuando el Mesías, mostrando en una cena que tuvo con sus discípulos de despedida, mostrando una copa de vino, dice: esto es mi sangre de la alianza o del pacto, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Y en Mateo 27, 25 dice: y todo el pueblo respondió: que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero en este caso no fueron los fieles discípulos del Mesías los que dijeron esto, ¿verdad? Sino esos fueron los fariseos y saduceos que entregaron al Mesías, a Yahushua, a la muerte, ¿eh? Y dijeron esas palabras: que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, nosotros nos hacemos culpables de la muerte del Mesías Yahushua. Tremendo, ¿verdad? Pero lo importante en esta parte es que Yahushua utilizó el mismo símbolo metafórico de que la sangre representa el concertar una alianza, un pacto, o que la sangre ratifica un pacto. ¿Ok? O que en este caso, él no habla de la sangre de animalitos, de corderos y de cabritos, sino que él dice: mi sangre ¿eh? es la sangre del pacto. Entonces lo simboliza por esa copita de vino que él comparte con sus discípulos en esa cena de despedida. ¿Ok? Interesante, hermanos. Y esto es un concepto fundamental. El nuevo pacto iba a establecerse sobre mejores promesas que las del Sinaí. Ok. ¿Por qué? Promesas que fueron rotas por los hijos de Israel. Una de estas mejores promesas era que Yahweh escribiría sus leyes en el corazón de sus hijos, en vez de escribirlas en tablas de piedra. Esa es la diferencia esencial y más importante, aunque hay otras, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto descansaba en la promesa de dos personas: el Padre, que dijo: yo seré el poderoso, el Elohim de ustedes, y el pueblo, que dijo: sí, nosotros obedeceremos. Entonces, ahí el problema con ese tipo de pacto es que si el pueblo falla, viola el pacto, se rompe el pacto, se daña. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Exactamente eso. Desobedecieron, violaron el pacto. Por eso es que entonces el antiguo pacto, el original, por eso es que entonces a través de Jeremías, Yahweh promete un nuevo pacto, una nueva alianza para Israel.
¿verdad? Con la diferencia que aunque tenga la misma ley, porque sí la tiene la misma ley, la misma Torá, él dijo que no venía a abolir la Torá, sino a cumplirla. Entonces, a pesar de que era la base de ese pacto era la misma, la obediencia, pero las condiciones fueron diferentes. Aquí ahora el nuevo pacto no depende de la obediencia, de la fidelidad, de mantenerse fieles hasta el fin del pueblo. No, eso se espera, pero no es en eso en lo que se basa el nuevo pacto, ¿ok? Se basa solamente en la palabra de Yahweh, la promesa de Yahweh, que lo acabamos de leer ahí, que Él pondría sus leyes en nuestros corazones. Y en eso consiste la gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Ok, fíjense en 2 Corintios 3:3. Es evidente, dice Pablo, que ustedes, los discípulos del Mesías, son carta del Mashiach, expedida por nosotros los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo. Qué lindo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Ahí está, más clarito todavía, dicho por el apóstol Shaul, Pablo, ¿verdad? Ahí está. Es que ahí se habla de algo que está escrito en los corazones de los seres humanos, ¿verdad? Entonces procedemos a la siguiente parte, eh, el punto 8. ¿Cuál es el cumplimiento de Jeremías 31-34? Porque esa partecita no la hemos explicado completamente todavía. Dice Jeremías 31-34, a la luz de Juan 2:27, que vamos a leer también. Dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos me harán caso. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Entonces, aquí hay que aclarar algo, porque cuando se tradujo aquí, hazle caso en hebreo, la palabra es deú, deú, y deú significa literalmente conocer, ¿ok? Por lo tanto, se puede traducir perfectamente también, este, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, conoce a Yahweh, deú, porque todos ellos me harán caso o me conocerán, Yedeu o ti, es como se dice en hebreo. Yedeu o ti, o sea, conocerán a mí, me conocerán, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo aquí no es que no podemos estudiar unos con otros y enseñarnos unos a otros. Es que no, lo que no podemos hacer es, no podemos hacer que la otra persona conozca a Yahweh, ¿ok? ¿Por qué? Porque conocer a Yahweh es un acto íntimo del corazón y de la mente. Y nadie puede forzarlo a usted o hacer que usted tenga esa relación íntima con el Todopoderoso Yahweh, ¿no? Un maestro viene y le enseña a usted lo que dice la palabra. Eso es todo lo que puede hacer. Le ayuda a entender la palabra, que es lo que hacemos aquí. Nosotros no enseñamos a la persona a conocer a Yahweh, no. Eso de conocer al Padre es una relación, una dinámica, vamos a decir, íntima entre usted y el Padre. Nadie le puede enseñar eso. ¿Ok? Ahora, la promesa es, ellos me conocerán. Ahí está la gran diferencia. Es que el Padre promete iniciar esa relación espiritual y personal con usted. Y entonces lo más que yo puedo hacer es enseñarle algo de la palabra, ¿verdad? De las explicaciones, de lo que es, cómo se entiende esto y aquello, y ya. Pero no puedo enseñarle a conocer a Yahweh. Eso se le enseña el Padre. Eso es algo que el Padre pone en usted cuando usted se decide a hacerle caso, a conocerlo, a obedecer. ¿Ok?
Entonces, eso es fundamental también. Y miren Juan, primera de Juan, mejor dicho, 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Aquí está hablando de enseñar en términos generales, pero como ya les expliqué, esa palabra de U significa más que conocer, significa hacerle caso, significa entablar una relación personal, íntima, pero espiritual con el Padre Celestial, Yahweh. Y eso no se lo puede dar nadie. Eso se lo da el Padre mismo, que lo pone en el corazón de usted, del que está dispuesto a obedecer y a conocerlo. Según Yahoshua, entonces, en Juan 14:26, es fácil ver que el Consolador, porque ese es el medio que utiliza el Padre para hacer esto de que estamos hablando, es el Espíritu de Santidad, que también se le llama el Espíritu de la Verdad en, en- en esos pasajes de Juan. El Espíritu de la Verdad también se le llama el Consolador. Al llamarlo el Consolador es una personificación, una figura de lenguaje que habla de una cosa como si fuera una persona. Entonces, el Espíritu de la Verdad es un concepto espiritual profundo. Pero ¿dónde está la verdad? Está en la palabra. Entonces, ¿cómo puede conocer usted la verdad si no estudia y ni aprende y no conoce la palabra? Cuando digo la palabra, obvio me refiero a la Biblia, para decirlo más claro. ¿Ok? El pueblo, ha de perseguir un objetivo común, educar al pueblo, o sea, el espíritu de santidad, mejor dicho, persigue un objetivo común, educar al pueblo en cumplir con las leyes de Yahweh. Porque damos gracias a Yahweh, ya que su espíritu ha realizado una labor grandísima entre nosotros, cumpliéndose 1 Corintios 2, 1 y 2. Yo puedo mostrarle la palabra a usted, pero no puedo hacer que usted obedezca. Son dos cosas muy distintas. Puedo enseñarle cuáles son las leyes de Yahweh y citarle, mira lo que dice aquí y acá, acá de la palabra. Eso es lo único que puedo hacer. Pero no puedo hacer que usted obedezca eso. Eso solamente lo hace entonces, esa es la misión y la obra de el Espíritu de Santidad, el Espíritu de la verdad, como también se le llama en el Evangelio de Juan. Y el Espíritu de la verdad, que se le llama también el Consolador, proviene, emana de la palabra escrita. Por eso es tan importante que se estudie a fondo la palabra escrita. Por eso es que muchas iglesias están en fracaso espiritual, porque se reúnen en sus templos nada más que a alabar, a gozar y a cantar y hacer otras manifestaciones espirituales y busque cuánto estudian. Muy poco, si acaso, algunas casi nada. Y las que estudian no le dan mucha importancia a esos estudios. Y por eso usted ve un montón de cristianos que sí son fervientes en eso que hacen, pero están vacíos de conocimiento y de fundamento sólido en la palabra del Todopoderoso, en la verdad. Entonces, es una situación triste, ¿verdad? Triste y desafortunada. Bueno, vamos a proseguir lo que dice 1 Corintios 2, versos 1 y 2. Hermanos, cuando yo fui a ustedes, dice Pablo, para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Yahoshua al Mashiach y a él ejecutado en el madero. Ahí está. O sea que lo esencial del Evangelio, lo esencial, no lo único, pero lo esencial es reconocer, saber y aceptar que Yahoshua, el Nazareno, es el Mashiach que fue ejecutado en un madero por nosotros, en favor de nosotros, para nuestra redención, para nuestra expiación. Y con esto terminamos el estudio de hoy. Les esperamos en la próxima semana
con otro estudio diferente de la palabra del Todopoderoso. Y hasta entonces, pues, nos despedimos. Hasta la próxima. Shalom.